Bendecimos el nombre del Señor. Este día le alabamos en nuestro corazón porque este es un día que ha hecho el Señor. No descansa en nosotros, amados hermanos, descansa en las manos del Señor. Este es un tiempo más de al partir el pan. Damos gracias al Señor por este ministerio, abriendo las Escrituras, que nos permite abrir las Escrituras juntos y reconocer cómo el Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, da testimonio en las Escrituras de quién es Jesús de Nazaret. Y cómo las Escrituras van confirmando las verdades que cientos de años y algunas más de 1000 años, 1000 y tantos años, fueron profetizadas acerca de nuestro Señor Jesucristo y en Él están cumplidas. Alabamos entonces a nuestro Dios por eso, porque no somos tan plenamente conscientes, pero tenemos a nuestro alcance un texto escogido, tenemos un texto inspirado por Dios para justamente considerarlo en este valor tan grande de ser testimonio, testigo escrito, digamos, ¿no? Testimonio escrito de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos, para este tiempo, considerado un título que quisiera hacer presente. Aparece en las Escrituras, es el apóstol Pablo quien, hablando a los colosenses, les habla de Cristo. Cristo es el todo, dice él. Cristo es el todo y en todos. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol habla de esta manera tan plena, justamente como es el título, ¿no? Como tan absoluta, como el apóstol está mencionando esto de Cristo. Lo cierto es que en uno de sus puntos, allí el apóstol habla de plenitud, de que en Cristo Jesús, en Él, habita, dice, corporalmente, dice así. Toda la plenitud, así dice, de la deidad. Es así de no solo de amplio, sino de absoluto, como les decía. Usted, amado hermano, amada hermana, allí en su casa, en su trabajo, oyendo alguna diligencia en este momento, usted muchas veces siente tantas necesidades. Usted se siente carente de tantas cosas. Sabemos que el mundo tiene un modo, el espíritu del mundo tiene un modo, una forma de atraer, ¿verdad? De crear necesidades o hacernos sentir permanentemente que nos falta esto nuevo o lo otro. Y estamos así. No debiera ser. Por eso, porque no debiera ser, realmente teniendo al Señor, teniendo a Cristo Jesús el Señor, el apóstol decía que Él nos completa, estamos completos en Él, y que no nos debiera faltar nada. Tanto es así que habla el apóstol de que la comunidad, la iglesia como tal, debiera estar presente siempre para todas las necesidades de los hijos, de los hermanos, de los hijos de Dios, de los discípulos. ¿Aparece en las Escrituras este testimonio? Por cierto, aparecía en la ley y aparece en el Nuevo Testamento como algo principal, porque es reflejo justamente, porque es manifestación. Es manifestación de quién es el Señor que dirige la iglesia y cuál es la verdadera unción, ¿no? Esta unción de Cristo que cubre a la iglesia. Hermosa visión del profeta Isaías allí en el capítulo 6, cuando habla de que vio al Señor.
y que sus faldas, las vestiduras del Señor, llenaban, completaban el templo. Que debiera ser así. Cristo es el todo y en todos. Ahora, no fue solo a la iglesia de Colosenses que se escribió esta carta. Hay una instrucción del apóstol Pablo al final, en el capítulo 4 de la carta, en el versículo 16, que dice: cuando esta carta sea leída entre vosotros, así dice, cuando ustedes la lean, allí a la iglesia de Colosas, entonces ustedes, dice, también se debe leer en la iglesia, así dice, de los laodicenses. Y también dice: y la carta que yo envié a la Odisea, la traerán y la leerán ustedes también. No sabemos exactamente, creemos que fue así, pero no sabemos con exactitud si la iglesia de la Odisea verdaderamente lo entendió, que Cristo es el todo y en todos. En la iglesia de la Odisea tenemos un testimonio de nuestro Señor Jesucristo cuando envía a Juan por medio de Juan envía cartas a las 7 iglesias de Asia, donde al final de todas ellas en el listado aparece la Odisea. Y ella, justamente la Odisea, en el capítulo 3 de Apocalipsis, de Revelaciones, aparece como plena, como completa, como que a ella no le falta nada, como que está muy bien vestida. Y lo cierto, si uno lee la carta bien, se va a dar cuenta que la carta que le envía el Señor a la Odisea es que está desnuda, es que está miserable, está pobre. Y lo más terrible de todo, que el Señor está afuera. Y el Señor dice, ¿no? Y aquí yo estoy a la puerta de esa necesidad terrible, a la puerta de esa necesidad por soberbia, ¿no? De esa necesidad por egolatría, esa necesidad por vanidad que había en la iglesia. Yo estoy a la puerta de esa necesidad de la iglesia que está tan mal, que se cree estar bien. Y le dice así: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso también, la referencia, si usted lo lee bien, eso está dirigido también a cada persona. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y debemos tener seguridad de que Él es el todo en nuestra vida y que no nos falta nada. Parecen palabras, parecen simples palabras, pero yo le digo por el testimonio de la vida, de la iglesia que conozco, que no es así, que es palabra de Dios, que es promesa del Señor, que está escrito que si yo busco al Señor, busco al Rey, el reino de Dios, su justicia, todas las demás cosas serán añadidas, y que antes que yo las pida, el Padre Celestial, que conoce mis necesidades, Él se ocupará de ellas. Incluso de aquello más difícil para nosotros, de la gran necesidad de aprender, cualquiera sea la circunstancia, sea en tiempos de abundancia o sea en tiempos de escasez. Porque esa abundancia que ven nuestros ojos o esa escasez que ven en nuestros ojos no debieran empañar la abundancia de Cristo en nuestra vida. Por eso dirá el apóstol Pablo a los filipenses: todo, en escasez o en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La carta del apóstol a los colosenses nos habla justamente de esta unción plena en Cristo, Cristo resucitado, y que
nos alcanza a nosotros como iglesia, que no quedamos fuera. Al contrario, dice que nosotros fuimos librados, dice allí el capítulo 1, versículo 13, dice, fuimos librados. Dios nos libró de las tinieblas, de la potestad, del dominio de las tinieblas. ¿Cómo sé, hermano, que estoy libre del dominio de las tinieblas? Las Escrituras hablan que ese dominio, el dominio de las tinieblas, como es mencionado en la carta de Pablo a los Efesios, ese dominio de las tinieblas se manifiesta, dice, por los deseos de los ojos, así dice, ¿no? Por los deseos de la carne, así dice, ¿no? Por esa vida en una constante ira y desobediencia. Fíjese, no paramos de tener deseos compulsivos, más y más y más. Vivíamos, así dice las Escrituras, vivíamos bajo esa potestad de las tinieblas. El Señor nuestro Dios nos ha trasladado de esa potestad, de ese dominio, que por medio de la tentación del maligno operaba en nosotros y que nos ha librado para estar ahora en el reino, dice, en el reino de su amado Hijo. Hablar entonces del todo y en todos es hablar de que participamos de esta unción, participamos de este reino, participamos de la gloria del Señor. Padre, decía nuestro Señor, la gloria que me diste, yo les he dado. Bendito sea el Señor. O decía, Padre, si han guardado mi palabra, les decía yo, guardarán la vuestra también. Hay un cúmulo, una montaña enorme de bendiciones, de promesas cumplidas para los hijos del Señor. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. El Padre ha querido que en Él tenga la preeminencia, dice las Escrituras, la preeminencia en todo. Y para que en Él habitase, dice, toda plenitud. Es así. No es para algunos estudiosos tal vez, no es una cosa de lenguaje hiperbólico, ¿no? No, dice que en Él están escondidos, así, todos los tesoros, así dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, tener a Cristo, tener al Señor, es tener a quien ha vencido, en quien están reunidas todas las promesas, todas las bendiciones, pero debemos aprender de Él, debemos conocerle a Él. Debemos tener el testimonio que Dios el Padre da de Él, recogerlo, tomarlo. Pablo nos invita a extendernos, a ir adelante para tomar aquello que es de Cristo Jesús el Señor. Ahora, le invito, si usted tiene unos momentos, estará tal vez ocupado en otros quehaceres, pero si tiene un momento para reflexionar, y alguno de ustedes quiere tomar las Escrituras para mirar allí en Colosenses, es maravilloso lo que dice. Por ejemplo, dice allí en el capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo es eso de que yo he resucitado con Cristo? Ya ahora, se lo dijo el Señor a Marta. No me refiero, dijo el Señor, parafraseando esas palabras, ¿no?, a la resurrección final. Me estoy refiriendo, dijo el Señor a Marta, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y haciendo referencia a esa conciencia del hombre perdida, ¿no?, de la vida de Dios, aleluya, de quién es Dios, de quién es nuestra fuente, ¿no? Dejar ese cansancio de ir al pozo todo el tiempo a buscar agua
y nuevamente tener sed y nuevamente ir a buscar agua y cansados como la samaritana, tener conciencia del momento en que el Señor, gloria a Él, viene a nosotros, nos habla, nos invita. Si conocieras el don de Dios, si conociéramos cómo el Espíritu de Cristo puede venir a nosotros, el Señor nos da esa vida que es como un río, como ríos de agua viva. No fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Buscar las cosas de arriba, entonces, es porque yo me he levantado en mi alma, en mi espíritu, para, como dice en el momento del bautismo, aspirar, anhelar siempre, ¿no? Lo superior, lo mayor, no engreídamente, no religiosamente, sino en humildad del Señor, pero llamados a lo celestial, llamados a dejar, como dice allí, lo terrenal. Buscar las cosas de arriba donde Cristo está sentado es buscar cómo la potestad de Dios, el reino de Dios se manifiesta en nosotros todos los días. Parece el pasaje allí, por eso le dije si pudiera reflexionar mirando usted el pasaje, porque el versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿no? Pero el versículo 3, ahí mismo, del capítulo 3, versículo 1 dice, si yo he resucitado. Pero en el capítulo 3, en el versículo 3 dice, porque habéis muerto. Es necesario examinar entonces, ¿ve usted? Le invita al Señor a tener conciencia, a mirar, a leer las Escrituras y darse cuenta. He resucitado con Cristo. El entendimiento está siendo renovado, dice Pablo. Y yo me voy, es una transformación, no externa, dice, sino interna. Es un hombre interior, dice, que va creciendo. Arraigado, dice allí a los Colosenses, en Cristo, ¿no? Y sobreedificado en Él. Bendito Él. Pero dice entonces, porque habéis muerto, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Muerto cómo? Si he resucitado. Dice que he muerto a lo terrenal. Haced morir, dice luego el verso 5. Haced morir, pues, lo terrenal. Hacer morir es yo he muerto a lo terrenal. Eso quiere decir, el hacer morir es, hay paralelo, ¿no? Que quiere decir algo así como dejad que muera por inanición lo terrenal. Hacer morir es no darle de comer, no a la carne, a los deseos de este mundo, a aquello que nos muestra el tentador. ¿Y mi vida? ¿Y qué hago con mi vida? Dice, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mi vida está guardada para ser perfeccionado en Cristo. La iglesia entera está en las manos del Señor. Estamos escondidos en Él. Es para pensar, dice usted. ¿Es para pensar? Sí, si Dios quiere que pensemos. ¿Es para orar también? ¿Es para buscar y hallaréis, dijo el Señor? ¿Es para llamar y se nos abrirá? ¿Es para pedir, Señor, más y se nos dará más de Cristo? El apóstol Pablo dice que un día el Señor se manifestará plenamente. Y entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Nos daremos cuenta en esa esperanza que tenemos, extendiéndonos hacia el Señor, como dice también Colosenses, esa esperanza de gloria que es Cristo en nosotros. Ese misterio que opera en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. Ánimo, hermana, ánimo, hermano querido, porque Cristo es el todo para ti. La unción de Él está sobre tu mente, sobre tu corazón.
sobre tus sentimientos, sobre tus pensamientos también. Y las intenciones de tu corazón pueden ser ordenadas, nuestros pasos ordenados por el Señor, para que caminemos en esa unción. No solo vivamos por esa unción, sino por el Espíritu. Caminemos en ese Espíritu, caminemos en esa unción gloriosa de nuestro Señor. Nosotros hemos mencionado en estos días anteriores, en los programas anteriores, la necesidad escritural de darnos cuenta cómo es el testimonio de los hombres que fueron ejemplos de la iglesia, que condujeron la iglesia, que fueron escogidos por el Señor justamente para dirigir la iglesia. Aparecen en las Escrituras, aparecen apóstoles del Señor, aparecen ancianos de la iglesia y aparece también presente, activa, toda la comunidad de los discípulos, de los hijos del Señor. ¿Cómo en las Escrituras está ese resplandor de Cristo, ¿no? Ese reflejo glorioso de Dios en Cristo Jesús el Señor? El Señor Jesucristo nos ha dado a conocer a nuestro Padre Celestial. Pues bien, escogimos lo que aparece en las Escrituras acerca de Jacobo, dice las Escrituras, Cefas y Juan y Pablo. Los escogimos porque creemos que son representativos, bastante representativos, y se conoce de ellos más que de otros en las Escrituras. Tenemos el texto de Mateo, pero de él tenemos pocas referencias. Tenemos textos de Marcos, pero no se puede construir de ellos un perfil tan completo, perfil testimonial me refiero, pero sí las Escrituras muestran con claridad este perfil de testimonio de nuestro Señor Jesucristo en la vida de Pablo. Algo hemos visto ya en la vida de Cefas o Simón llamado Pedro, o Cefas también, es lo mismo. Y dejábamos para hoy el inicio del testimonio acerca de Jacobo. En Gálatas son mencionados Jacobo, Cefas y Juan, son mencionados como columnas de la iglesia, quienes tuvieron un encuentro con el apóstol Pablo. Pablo fue a ellos para dar testimonio justamente de la visión celestial, de lo que había recibido de parte de nuestro Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor. Ellos están consignados en las Escrituras como columnas. No solo son escritores, son escritores. Jacobo, llamado también Santiago, es el que escribe la conocida carta, así, ¿no?, por nosotros como Santiago. Se le denomina el hermano de Jesús, el hermano del Señor. El mismo apóstol Pablo usa esa expresión allí en Gálatas. Jacobo escribe. Pedro escribe y deja testimonio también en sus dos cartas muy puntuales con respecto a su propia vida, acerca del padecimiento en la primera carta, con mucha claridad, una carta muy afín a lo sacerdotal, al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, conocido como conforme al orden de Melquisedec. Es maravillosa esa carta, como está ese perfil de ese sacerdocio en la primera carta, los padecimientos de nuestro Señor y cómo nosotros podemos ser participantes de ellos. En el caso de Juan, es un apóstol, pero también es un profeta de Dios, está escrito como profeta del Señor, y Juan escribe un texto conocido por su propósito, por el propósito del texto, el Evangelio de Juan, como justamente estas señales, dice el libro de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús de Nazaret, es el Cristo,
el Hijo del Dios viviente, dice. Y para que creyendo tengáis vida o vida eterna, ¿no? En su nombre. Juan escribe también lo que conocemos como revelación de Jesucristo o Apocalipsis, que significa justamente eso, revelación, y escribe las 3 cartas, ¿no? Principales cartas, ya casi cercano, muy poquito, al fin del primer siglo cristiano, ¿no? Digámoslo así. Primera, segunda y tercera carta. Hay testimonio de ellos entonces antes de las cartas y se puede construir este perfil. Por cierto, vamos a hablar de Jacobo. Efectivamente se le conoce como el hermano del Señor, el hermano de Jesús. ¿Hay alguna huella en las Escrituras para identificarle y también identificar cómo evolucionó, por decir así, ¿no? Cómo fue transformándose Jacobo o Santiago, ¿no? Fue transformándose en un verdadero testigo del Señor Jesucristo. ¿Hay en las Escrituras? Hay huellas, hay claras presentaciones escriturales. Se presenta a Jacobo de una manera muy precisa, vamos a decirlo así. Por eso la invitación. ¿Cómo Jacobo entonces llega a ser una columna? Cuando en las iglesias se habla de columna, se habla de sabiduría, se habla de alcanzar una estatura, ¿no? No es sabiduría de conocimiento humano, sino que en las escrituras hace referencia a sabiduría revelada, dada por el Señor, ¿no? Estatura, como diríamos, se reconoce a un anciano como alguien sabio. Y también luego se puede reconocer a un obispo por la misma característica, ¿no? Lo que lo distingue, que sea sabio. ¿Cómo entonces este Jacobo, ¿no? llega a dar verdaderamente testimonio de Jesús, ¿no? Le invito a ver los pasajes de las Escrituras. Aquí vamos a tener un recorrido un poco más calmo, más descansado. Primeramente vamos a Marcos en el capítulo 6. Marcos en el capítulo 6. ¿Cómo aparece aquí en Marcos? Aquí en Marcos, en el Evangelio de Marcos, aparece como literalmente en las Escrituras, Jacobo, este hermano, aparece como un incrédulo. Como un incrédulo. No le creía a Jesús. Tanto es así que el texto dice, hay paralelos, que Jesús estaba asombrado de eso. Le invito a leer. Capítulo 6. No dice, escúchame, no dice que Jacobo no creyera en Dios. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Jacobo era incrédulo en ese tiempo de si su hermano Jesús, mayor que él, su hermano Jesús era el Mesías, era el Cristo, era el Hijo del Dios viviente. Esa es la situación de Jacobo. Jesús dice que vuelve a su tierra, así literalmente, vino a su tierra. Hermosa frase, ¿no? Y le seguían sus discípulos. Estoy leyendo en Marcos capítulo 6, versículo 1. Había llegado ya el día de reposo, fue a enseñar el Señor a la sinagoga. Muchos allí en su tierra, como dice ahí, se empezaron a admirar. Hay un paralelo en Lucas, no de esta situación, sino de algo anterior, pero muy parecido, cuando él vuelve del bautismo y va justamente a esta sinagoga, la sinagoga donde él fue criado. Era su costumbre. Estamos hablando de un lugar donde los vecinos iban, todos los varones iban, le conocían al Señor, ¿no? Pero también día sábado, obligatoriamente, por ley, guardaban el día e iban también sus hermanos.
hermanos de Jesús, que crecieron con él, que lo vieron dormir, que lo vieron comer, que conocían el tono de su voz perfectamente, tenían un testimonio clarísimo de quién era Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, ¿no? Como se dice. Y decían, ¿de dónde tiene, decían los conocidos, los vecinos, ¿no? Los antiguos compañeros de barrio, por decir así? ¿De dónde tiene este Jesús? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Estos milagros que por sus manos son hechos. Entonces, la pregunta era humana, lógica, ¿verdad? Humana. No es pero ¿cómo si no es el carpintero? Aquí le llaman directamente el carpintero, ¿no? No es el carpintero, hijo de María, ahí lo cita, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Es mencionado varias veces este relato. 4 varones hermanos de Jesús. ¿No están también aquí con nosotros en el pueblo, ¿no? Las conocían sus hermanas. Entonces, prácticamente, dice el texto, se escandalizaron de él. ¿Cómo se le ocurre hablar así a este hombre? De hecho, sabían que Jesús no había tenido colegio, vamos a decir así, ¿no? No había estudiado para ser maestro. A los 12, 13 años el Señor quiso quedarse en Jerusalén para estudiar. Los padres le dijeron que no y él volvió. Él anhelaba estar con las Escrituras y en lo que dijo el Señor Jesús en esa época, siendo jovencito de 12 años, los negocios del Padre, el testimonio del Padre, ¿no? Se escandalizaban. Mas Jesús le respondió de esta manera. Jesús le respondió, no hay profeta sin honra, o sea, que lo deshonren, sino en su propia tierra, pero Jesús añade, y entre sus parientes, muchos primos seguramente, otros parientes, pero también dijo, y en su casa. Un profeta no tiene honra, está sin honra, ¿no? Entre su tierra, su propia tierra, sus parientes y también sus hermanos, dice, sus papás. ¿No? Dice, y no pudo hacer cosa sorprendente, ¿no? Dice, claro, porque el Señor no hizo un gallito allí, ¿no? No hizo un gallito de poder, dijo, bueno, aunque estos sean incrédulos y con respeto lo digo, pero tiró rayos así y sanó a mucha gente y cayó gente ahí paralizada por su poder. No es así el poder del Señor. El Señor no va a estar demostrando, ¡hey, yo soy poderoso! ¡Hey, iglesia, recuerden que soy poderoso! No es así el testimonio de Jesús. Es perfecto, es exacto. En el tiempo cuando Él se manifiesta, en el por qué se manifiesta, el por qué hace las cosas. El Señor no hace nada sin sentido, sin propósito, nada. Bendito sea el Señor. Y no pudo, dice, hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Parece que el texto dice a propósito, ¿no? Y dice, poniendo sobre ellos las manos. Es como que no, ni siquiera dijo la palabra de lejos, y tuvo que poner las manos sobre ellos. El texto dice, verso 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Pero estamos hablando también del testimonio de Jacob con respecto a Jesús. Jacob es mencionado como el siguiente después de Jesús. O sea, es el primogénito, Jacob es el primogénito, o Santiago, ¿verdad? Es el primogénito de José y María. Jesús es el unigénito de Dios en ese momento, ¿no? Bendito sea el Señor. El unigénito Hijo, dice las Escrituras, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero Jacobo es el que seguía. Y ese es el orden que en todas partes aparece. Después José, Judas y Simón. Las Escrituras en esto es muy precisa. Luego vienen las hermanas. Jacobo entonces es el que estaba allí en la casa
después que salió Jesús como el carpintero y había un orden, ¿no? Quedó Jacobo presidiendo en una casa que es de familia sacerdotal. ¿Sabe usted? Sí. Ahora bien, siendo el primogénito, dice que Jacobo en ese tiempo estaba en el grupo de los llamados incrédulos. No le creían. Ahora bien, repetí algo recién acerca de Juan, dije acerca de Juan, el hermano de Jacobo, hijos de Zebedeo, que el Señor entre los apóstoles tuvo un objetivo muy preciso de separarlos, no es la palabra exacta separarlos, sino tomarlos y vivir con ellos experiencias o mostrarse a ellos con experiencias especiales. Por ejemplo, el Señor se transfiguró frente a Jacobo, a Cefas o a Pedro y a Juan, los dos hermanos, hijos del trueno, les puso el Señor, y una transfiguración, un testimonio tremendo, maravilloso de nuestro Señor. Son los tres que estuvieron más cerca, más íntimos con el Señor cuando el Señor estaba allí en el huerto de Getsemaní. Pero aparece en varias ocasiones tomando estos tres para situaciones puntuales, muy especiales, acerca de potestades y huestes espirituales de maldad. Pero ese Jacobo no es el hermano del Señor, es, repito, hijo de Zebedeo. Pero menciono a Juan, uno de estos hijos, el que escribe el Evangelio de Juan, porque él dice que el texto está escrito, el Evangelio de Juan, para que se manifiesten señales y estas señales permitan a los que son creyentes en Dios en general, ver a Jesús no solo como maestro, en el caso contemporáneo, un buen maestro, o tal vez un profeta. No, podamos, por medio de esta correlación de señales claras, todas ellas, ver, mostrar que Jesús es el ungido de Dios, es el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué desde Marcos, aquí donde aparece este asombro del Señor y esta incredulidad de Jacobo, yo tomo a Juan para que juntos veamos cómo Jacobo crece, cómo Jacobo va entendiendo? Lea conmigo, si usted está allí leyendo, el Evangelio de Juan, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Usted me dirá, no, pero ahí está María. Leamos juntos, un poquito, leamos juntos. Es muy conocido este pasaje, es el único que aparece en las Escrituras, en el Evangelio de Juan. Se conoce como las bodas, ¿se acuerdan? Las bodas, así dice, en Caná de Galilea. Vamos a decir las bodas en el territorio donde Jesús, en el lugar, la tierra, ¿no?, donde Jesús creció. Ahora, se habla de unas bodas. Se habla, así está escrito, que la madre de Jesús, María, estaba como teniendo una participación principal. Son muy pocas veces, aparte del llamamiento que tiene ella, la manifestación de los ángeles sobre ella, una participación así doméstica, más común. Esta es una de María. Estaba allí María. Dice la Escritura que también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Se recuerdan? Dice las Escrituras también, así dice, que en un momento faltó el vino, ¿ya? Y la madre de Jesús se acerca a él y le dice, no tienen vino. Hay algo necesario de entender, creo, ¿no? Primero, no dice que llama a Jacobo, que es el que ha quedado en la casa.
¿Por qué cita eso, pastor? Por algo que tenemos que leer. O yo no lo voy a leer, pero lo voy a citar. ¿Por qué María no llama a Jacobo si no llama a Jesús? Porque para María todavía no está claro el llamamiento de Jesús en cuanto a que ella y toda su familia debían constituirse en discípulos de Jesús. ¿Cuál es la cita que le voy a mencionar? Las Escrituras dicen en 3 lugares, Mateo, en Marcos y Lucas, que en una ocasión muy puntual estaba el Señor enseñando y estaba llena la casa y no pudieron acercarse María y sus hermanos, los 4 hermanos. Y tal vez, por lo que dice el Señor, tal vez las hermanas. Dice que estaba lleno y desde afuera la madre, María y sus hermanos que le buscaban, piden hablar con él, con Jesús. ¿Qué negocios familiares o asuntos familiares? Es probable. No aparece José como protagonista posterior al llamamiento del Señor, no aparece. Tal vez ya había partido, creemos eso. Era mayor que María. Le buscan seguramente para ver qué hacer con algunas cosas en la casa. Jesús sale de su casa después del bautismo con Juan el Bautista y no regresa. Se asienta en Capernaum, deja la casa. Le están buscando. Sale alguien a buscar, a mencionarle a Jesús y le dice, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Un pasaje, te llaman, necesitan hablar contigo. Y Jesús dice, las Escrituras, que mira a los discípulos, los que están allí, y les dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? O, ¿quiénes son mis hermanos? Dice, ¿quién es mi madre? Dice él, mi madre, mirando a sus discípulos, dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otro de los escritores dice, en palabras del Señor, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen. Así también hay otros pasajes en las Escrituras. Hay otros pasajes donde es mencionado esto como algo, no digo tenso, pero algo difícil para cualquier oído. Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste, haciendo referencia a la madre de Jesús. Y como no, si había que honrarla. Y Jesús dijo, sí, nos dice que no, pero dice, antes, más bienaventurados. No dice que no, pero dice, sí, pero más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Piensan ustedes cómo estaría Jacobo ese día en que fueron a buscar a su hermano y su hermano literalmente no sale a ver a su madre ni a ellos y sigue en su ministerio? Es duro eso para los oídos nuestros. Es difícil, ciertamente. El Señor dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, el que ama a madre, a padre, a mujer, a esposa, a esposo, a hijos, más que a mí, no es digno de mí. Estamos hablando entonces de no importarnos los hermanos, la familia. No. Estamos hablando de cuán serio en la vida de un creyente, cuán grande es, cuán serio es que se forme en nosotros el verdadero testimonio de Dios acerca de quién es Jesús. No basta creer en Él. Es algo que dice justamente Santiago en su carta. No basta creer, tener fe en Jesús. Él lo dijo. Jesús dijo, ¿creéis en Dios? Bueno, creed también en mí. Pero no basta.
Es un cambio total, hermanos. Es una nueva creación. Es un cambio total. No se acerca María a Jacobo, que estaba presente en las bodas de Caná de Galilea. Se acerca a Jesús y le dice, no tienen vino. En este tiempo tal vez se acercaría a nuestra mamá y nos diría, hey, ¿sabes qué? No sé, ¿andas con tu tarjeta? No sé, hay que mandar a buscar, a comprar vino. Es seguro que son familiares o cercanos allí, por eso fueron invitados. Jesús le dice en ese momento, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dice, así es la expresión, ¿no? Aún no ha venido mi hora. Y ella, ya entendiendo algunas cosas en el corazón, y Juan lo presenta aquí porque es una señal que se va a manifestar a propósito de alcanzar esto de creer gloriosamente que Jesús es el Hijo de Dios, es el ungido de Dios. Entonces María dice, hagan todo lo que Él les diga, os dijere. Haciendo recuerdo, María, por el Espíritu Santo, de una palabra de Faraón a José, el gran administrador, ¿no? Haced todo lo que Él os diga. Se repite esa frase, ¿no? María la aplica a Jesús. Jesús, ya saben, tomen unas tinajas, 6 tinajas y llénenlas de agua y se transforma en vino. Y del mejor, dice el maestro Sala. Amados hermanos, eso es un cambio, vamos a decir así, total. Es una transformación total en la vida. Algunos dicen un vino nuevo. Yo voy a decir una sangre nueva. ¿Cómo es eso? Esa es la figura bíblica con respecto al vino, ¿no? Un pacto nuevo también. ¿Y por qué? Porque sangre y alma en las Escrituras son no sinónimos en lo que es, digamos, el lenguaje, pero sí en la simbología. Y acá estamos hablando de una nueva vida, una nueva alma, ¿no? De una transformación, de una regeneración, dice Pablo a Tito. Todos quedaron asombrados y contentos. Atención a lo que dice allí en Juan en el capítulo 2, en el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, dice. Y sus discípulos creyeron en él. Atención, dice. Después de esto, descendieron a Capernaum. Capernaum es el lugar donde el Señor tomó como lugar especial, ¿no? De dirigir toda su tarea de 3 años. Descendieron a Capernaum. ¿Quiénes? Y cita Juan, descendió él, su madre, mire el orden que pone, él, su madre, María, sus hermanos, cuando se mencionan los hermanos, es Jacobo primero. O sea, descendió Jacobo y sus discípulos. Y estuvieron allí, en Capernaum, no tanto tiempo, no muchos días. Pero es necesario considerarlo, hermanos. Es necesario verlo esto. Cómo allí Jacobo vio este mensaje, vio esta señal y el mensaje que contenía y siguió a Jesús. Esto es después de que Jesús dijera, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aún así, Jacobo no creía plenamente en él. En el capítulo 7 de Juan hay algo especial que lo dejaremos como de inicio para, si el Señor lo permite, la próxima semana. Dice en el capítulo 7 de Juan, hablando de Jacobo también. Capítulo 7. Andaba el Señor de nuevo en Galilea, allí cerca en su tierra. No quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Mire, parece que tenía miedo el Señor. No. Los pasajes dicen que no era el tiempo. Entonces,
como estaban tan interesados en darle muerte, un tema acerca del día de reposo, el capítulo 5 de Juan, el Señor entonces se fue a su tierra, a Galilea. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Debían ir a Jerusalén o subir a Jerusalén. Le dijeron entonces sus hermanos, vamos a saber después que Jacobo era el que llevaba la delantera, no solo porque era el hermano mayor de todos sus otros hermanos, solamente era mayor que él Jesús, sino porque se notaba en él una condición para dirigir. Por eso digo, lo veremos más adelante. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí. ¿Por qué te viniste a la casa otra vez? ¿No? Antes le buscaban, antes querían que fuese uno más como ellos que dejara estas cosas, pero ahora le dijo, sal de aquí, vete a Judea, o sea, donde debes estar, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Anda, mira, es un momento especial la fiesta de los tabernáculos. Porque ninguno, le dijeron así, ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Es como la familia que decía, ya, pero ánimo, anda, manifiéstate. ¿No? ¿Por qué te quedas aquí? ¿Por qué volviste a la casa? ¿No? Si estas cosas haces, si estás ungido y hay dones especiales, hay milagros, manifiéstate al mundo. El texto dice algo así, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él, dice el verso 5. Juan registra esto y dice, aunque estaban diciendo todo eso, aunque habían visto las señales, todavía no creían en él. Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, ustedes son mis hermanos. A ustedes el mundo no los puede aborrecer. O sea, todavía ustedes como mis hermanos se parecen mucho al mundo. Son iguales. El mundo no les puede aborrecer. Mas a mí me aborrece porque yo testifico del mundo de que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Hay carencias en nuestra familia, hay necesidad de que muchos de nuestros familiares tengan plenitud de Cristo. Les invito a orar. Padre nuestro, Todopoderoso, bendice el corazón de aquellos de tus hijos que necesitan que toda la casa se llene del Señor, que ven a sus familiares no creyentes. Pon tu testimonio, oh Padre, pon tu testimonio en la vida de estas familias que han creído, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendición del Señor, hermanos y hermanas.